estudiantes, vamos a hacer una valoración objetiva de su primera actividad, para lo cual me he puesto directamente en lo que es la tarea 2, donde se pueden observar variables y objetos. Ya. Aquí le estuve revisando antes de formar el video que esto realmente no es una variable. Ya. Por ejemplo, variable es algo que yo le puedo someter a cambios. Si usted me dice, un dato estadístico muestra que el promedio de pensión en una escuela es de $200, y esto prácticamente es imposible de pagar en relación a la escuela. ¿Cómo hago esto para tratar de variar? De pronto, si le pongo pensión escolar es una variable, ahí sí, pero como está expresado aquí con tanta palabra, no entiendo. ¿Sí? Veamos la otra, ¿no? Dice, un niño tiene previsto estudiar. Además, esto con todo respeto me parece copiado, porque no sé de dónde sacan los datos. Si sacaron de alguna página como el Ministerio de Educación, alguna cosa, tienen que citarla porque no son sus ideas, ¿sí? Ahí jamás va a estar esto como una variable en realidad. Un niño tiene previsto estudiar el periodo tal en una escuela fiscal e intentará regresar a la privada el próximo año, ya, del 2020 al 2021. Si las condiciones económicas ya no es una variable por ningún lado, ¿sí? De pronto tratar de ver otras palabras, el retorno escolar, una cosa así, y ver si es que eso lo puedo variar, sí, porque ahí regresa sí o no, o sea, hay las dos opciones. Sin embargo, como está expresado esto, ahora, lo que usted haga acá a la derecha tiene que influir aquí a la izquierda. Aquí está hablando de pensiones altas y está hablando de un retorno. Ya. Veamos, dice 56.000 niños emigraron de la educación privada a la fiscal. Ya, entonces, lo que usted quiere hacer aquí, y además dice infraestructura escolar, ¿qué tiene que ver la pensión, perdón, con la infraestructura? ¿Qué tiene que ver que retornen o no con la infraestructura? Más bien es un tema económico, de liquidez de los padres. Infraestructura se refiere al edificio, a las áreas recreativas, a las aulas iluminadas. Si ve que no tiene sentido eso, no le veo la asociación. Y si lo que quería ver usted es la migración de una escuela a la otra, tiene que ponerlo directamente, ¿sí? Ahora, no sé de dónde sacan estos datos, 56.000, yo también puedo poner datos así por poner. Usted quiere investigar algo que no sabe. Entonces podría poner algo así como la migración de estudiantes de la escuela privada a la pública. ¿Qué puede ser? ¿Cuál es la otra relación? Porque usted recuerde que tienen que poner en función del aprendizaje de estos niños. Estos son datos que se llaman facts, o sea, se llaman hechos. Ya. 56, 55, 60 se fueron. ¿Y en dónde entra su estudio? Entonces usted quiere ver las causalidades, ¿no es cierto? ¿Qué les motivó? Entonces el objeto debería ser evaluación de causas para la emigración de estudiantes de la escuela privada a la pública. Así como yo lo digo, no es porque yo lo diga, perdón, pero ahí estaríamos teniendo un objeto. Yo les dije en el video que un objeto es como tener una piedra. Entonces yo doy la vuelta, yo le cambio para investigarle. Por ejemplo, en las variables de la piedra tengo aquí la temperatura, le someto a temperatura. Tengo la presión, le aplasto con una prensa. Ya. Y tengo otra variable que se llama, qué sé yo, algo que, por ejemplo, con el agua le someto a un ácido o algo así. Entonces, todas esas, yo sí puedo poner más ácido, puedo bajar la temperatura. Lo mismo acá. No tiene nada que ver aquí, o no se entiende, la pensión y el posible retorno con que se hayan ido. ¿Sí? Aquí hay que ser específicos, hay que decir que usted va a investigar la causalidad o las causas de esta migración y poner esto en palabras menos, más. Pensión escolar, ya, esa es su variable.
o pensión escolar en la escuela particular. Variable 2, ¿cuál era la variable 2? Ahí dice posible retorno, ya. Y otro consejo que le voy a dar es mejor, yo le vería mejor si se enfoca el objeto al aprendizaje, es decir, emigraron, ¿no es cierto? ¿Cuándo emigraron? Por decir el 2020, decía aquí. Hay que ver cómo le está yendo a los niños en el aprendizaje ahora en la escuela fiscal. Bajó, subió. Yo lo pusiera aquí como variable aprendizaje. Y ahí sí justifico que soy un investigador o un estudiante de educación, porque esto más parece algo de tipo administrativo. Yo sé que se da a nivel de la educación, obviamente, pero un administrador también podría analizar que se fueron, que las pensiones están altas, sin necesidad de haber pisado una aula de educación, ¿no? El administrador también podría hacer con estadística y a través de encuestas de posible retorno. Entonces, yo le aconsejo es que más bien lo centre en cuando se fueron, qué sabían, cuando llegaron a la fiscal, qué saben o qué dejaron de aprender. Ahí usted en aprendizaje tiene una variable importante. Y no tiene nada que ver con la infraestructura, ¿no? Docente, no tienen contacto con el 8% de alumnos. ¿Quién dice esto? Y si lo dice el ministerio, la ministra actual, si lo dice alguna autoridad, tiene que ponerle ahí que ellos dicen esto. ¿Sí? O si no, no tiene validez. Si más bien lo que usted trata es de averiguar a lo que está ahí, si ya tiene la respuesta, le dicen 8.2% se fueron. ¿Qué hace ya de investigación? No tienen contacto con los alumnos. No entiendo exactamente a qué se refiere el contacto. ¿De qué escuela? ¿De qué país? ¿Y qué estudia ahí? Lo que está aquí es lo que usted va a estudiar. Entonces tiene que ponerlo en palabras como falta de contacto, contacto mínimo de los estudiantes, pero no ponerme cifras porque es lo que usted quiere investigar supuestamente. Además, se fueron a la virtualidad, ¿a dónde se fueron? ¿Cuál es la falta de contacto? Si hablamos de la virtualidad, no haber sido 8%, se fueron todos, estamos así en virtual. Dice variable 1, profesor influye en el proceso formativo del alumno en la parte inicial, continua y humana. Si el alumno abandona la escuela, esta cadena de aprendizaje se rompe, ¿ya? Estoy consciente de eso, o sea, no está mal ese texto, pero es una variable. Yo le pregunto, ¿le puedo modificar, le puedo aumentar, quitar, girar a la derecha? O sea, claro que estoy exagerando, no es un objeto, ¿no? Un objeto físico. Pero ¿qué hago con esto? Estoy poniendo una afirmación. El profesor va a influir en el proceso formativo, verle todos los días al profesor y presencialmente y en la escuela, obviamente va a mejorar el aprendizaje del alumno. Pero tendría que enfocarlo como una variable. Entonces ahí que pondría presencia del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa sí es una variable. Pero yo no le puedo dar haciendo esto, ¿sí? O sea, a lo que voy es que corrijo sobre lo que tengo y asumo ciertas cosas, porque usted no está aquí para aclararme a veces, ¿no? Dos, del vínculo entre docentes, sí, hay una especie de vínculo afectivo, en el sentido de que se genera eso. Entonces podría poner vínculo afectivo, ya, esa es su variable. Y la otra, el aprendizaje, porque si yo no tengo aprendizaje no soy estudiante de educación, ¿sí? Cualquier administrativo podría refutarme y decir, yo también puedo darme cuenta si es que se llevan bien profesor y alumno, etcétera, ¿sí? Un psicólogo educativo, ya. Pero en el aprendizaje nadie se puede meter con mi área, ¿sí? En el aprendizaje yo soy la persona que, la autoridad se llama, ¿no? La autoridad en este caso para estudiar esto, ¿sí? Tengo las credenciales, estoy en la ESPE, estudio esto, ya estoy para graduarme, ¿me explico? Obviamente es un ejercicio este, ¿no? Por eso le digo, cuando ya piense en serio hacer esto, le prevengo de lo que le van a hacer la crítica. Van a decirle, ¿para qué pones esta cifra? ¿De dónde sacaste esto? No puedes, si no vas a hacer esto. Y otra vez insisto, ya voy a ponerme a buscar esto, creo que está copiado. Estudiante, los
primeros 3 meses del 2021, 75.000 personas se quedaron sin empleo y 476.202 personas están en desempleo en Ecuador. A menos que usted sea un estadístico y salió a ser usted cualquiera de los 4 o 5 personas que están ahí, usted tiene que citar de dónde sacó esto. Y además esto no está desarrollado o redactado como objeto. El objeto no entra en números, ahí usted tiene que descubrir cuántos fueron y por qué se fueron. Y si no vuelven, ¿qué pasa? Pero en función del aprendizaje, insisto. Ahí yo le veo algo así como parecido a lo de arriba. Hay problemas económicos de las personas, falta de liquidez, obligaron a perder sus trabajos, no pueden pagar la pensión, pero póngale en eso, en otras palabras, póngalo deserción, por ejemplo, deserción escolar durante la pandemia. ¿Eso quiere estudiar? Que eso es lo que entiendo ahí. Entonces quítele todos esos números y usted investigue eso, ¿sí? Yo no tanto en números, porque en cuantitativo no entra mucho, pero sí podría preguntarle a Juanito, al estudiante que sus padres no tuvieron para pagar, y decirle, mira, qué estás haciendo en la casa, a qué te dedicas, cómo aprendes, por lo menos entras o escuchas la radio, porque ahora creo que hay también clases por radio. Eh, Tus papás, qué nivel llegaron, te pueden enseñar ellos mismos, son tus profesores, cosas así sí puedo hacer, ¿sí? Pero hay que otra vez centrar bien el objeto, ¿no? Y hacer un seguimiento, si usted quiere, su objeto podría ser seguimiento de alumnos que se quedaron sin la educación, entre comillas, formal o presencial, ¿sí? Otra vez me han puesto un dato ahí gigante que dice el desempleo en el Ecuador es ya. Si usted quiere que el desempleo sea su variable, póngale solo desempleo. Yo ya sé lo que es el desempleo, ¿sí? No hace falta que de pronto lo definan como variable. Variable 2, raíz del desempleo. No lo veo muy alejado de la primera y es de gana meterse en tanto lío eso, por ejemplo, en los sociólogos. ¿Sí? Ya las causas mismas del desempleo. Usted no quiere meterse en las causas mismas del desempleo o cómo se cerraron los aeropuertos o por qué no podemos vender el petróleo. No quiere llegar a la raíz de eso. Lo que quiere como estudiante de educación es estudiar proceso, enseñanza, aprendizaje. El niño que se quedó sin estudiar, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Variable, yo le pondría, por ejemplo, el tiempo que emplea en aprender algo. ¿Ya? ¿Qué pasó con esos niños? Al menos en la ruralidad, en lugares bien pobres, estarán trabajando en el campo, estarán haciendo eso. ¿Ya? ¿Eso les aporta algún aprendizaje? Tal vez sí. ¿Tienen alguna guía? ¿No? Entonces ahí traten de buscar las variables para eso y los objetos para eso. Pero aquí está un montón de cifras, de estadísticas que no... Lo único que me aportan es para yo hacer la crítica de esto, pero no son ni objetos ni variables en muchos casos. Técnicas de enseñanza, la mala aplicación de técnicas de enseñanza. ¿Cuál es la mala y cuál es la buena? Eso le van a criticar de una. Ahora, si usted, en vez de poner mala y lanzarse a decir que es mala, propone una metodología, ya le dan clases de educador y usted propone una metodología y después la evalúa en el aprendizaje, de acuerdo, ¿sí? Y usted seguramente de su metodología va a decir que es buena, ojo. Entonces, ahí está el reto, ¿sí? Pero si usted dice es mala y lanza un montón de hechos, dice el 11% de la población total tiene analfabetismo digital. No es una variable. ¿Cómo cambia el analfabetismo? Alfabetizando. Pero usted, a los niños que va a seguir les va a alfabetizar, ahí sería una variable. Porque cambia. Acuérdese, variable, varía. ¿Puedo cambiar esto? No con todos los 11.5. Si somos 17 millones de ecuatorianos, tendría que alfabetizar a 177.000 niños. No va a ser eso. Pero entonces ahí tiene que cerrar el objeto. Usted puede seguir a unos 5 chicos que son analfabetos, alfabetizarles y después la otra variable es el aprendizaje. Ya, aprendieron a leer, a escribir.
qué tipo de textos, textos básicos, etcétera. Ya. Porque si no se llena de solo hechos que están con números aquí y no le aportan nada como variable. ¿De qué le sirve que el 36% de los hogares ecuatorianos tiene acceso a Internet? ¿Qué va a hacer con eso? Nada, ¿no es cierto? O sea, más que qué va a hacer, qué va a estudiar, si ya ahí mismo ya alguien estudió eso y ya determinó que es el 36%. Usted lo que quiere hacer es, como le dije, en función del aprendizaje. Causas del bajo rendimiento escolar. Esto sí me parece un objeto. Esto es un objeto, porque ahí está viendo causas de bajo rendimiento. Al decir bajo rendimiento ya está hablando de aprendizaje. Y lo centra en el Ecuador. Inclusive yo le sugeriría a la persona que hizo esto, decir, por ejemplo, en la Tacunga, Ecuador, qué sé yo, no se mete con todo el Ecuador, no va a acabar nunca. ¿Estamos? Variables. En el 2006 el Ecuador estuvo entre los 3 países de la región con desempeño educativo. Peor desempeño. Entonces póngale, desempeño educativo, esa es su variable. El Ecuador mejoró las áreas de matemática, lenguaje y ciencias naturales. Ya, entonces aquí, por ejemplo, podría ya bajarse solo una área específica en una sola escuela específica y otra vez, una vez que analice, por decir lenguaje, solo en el aprendizaje para que usted, como profesores, que eso es lo que no se me entiende, creo, en todos los trabajos han hecho cosas como que van a analizar la infraestructura, la nutrición, quieren analizar problemas psicológicos, etcétera. Y usted eso tiene que dejar al ingeniero, al psicólogo. Eso. Usted quiere basar eso, esos problemas que sí identificamos o interdisciplinariamente trabajamos con otros profesionales, pero usted, en cambio, nadie puede meterse en su área de aprendizaje. Su variable más importante es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, casi siempre las variables son metodología del profesor y enseñanza, perdón, y aprendizaje del alumno. Ya, aquí, en cambio, tenía que hacer en función de una escuela, que ahí ponen el nombre, pero más que nada de un objeto en particular, ¿no? Aquí veo que han hecho una forma general, como dice ahí, algún aspecto, pero es mucho abarca. Fíjese, el mismo profesor, investigador, autor que ha puesto esto, ha puesto en 3 áreas, y 4, infraestructura. Ya, veamos, es demasiado, tenía que escoger una de esas o escoger un objeto que está formado y tratar de analizar. Entonces dice organización académica, administrativa, infraestructura, y ahí define un poco. Ahí veo que hay nombres por ahí, del rector, bueno, no son nombres, sino que está hablando de la organización. Está bien, esto lo voy a leer después de apagar el video. Lo que interesa ahorita mientras yo hablo es justamente esto. Y aquí yo les pedí que ustedes digan por qué es cualitativo. Yo sé que yo ya sé, pero usted tenía que como estudiante justificar o argumentar por qué es cualitativo. Entonces, porque es con palabras, porque las observaciones se basan en lenguaje oral y escrito, porque vemos las calidades y cualidades de los hechos o fenómenos que suceden en la educación. Hay muchas maneras de justificar cualitativo, pero no me puede decir es cualitativo y punto. Yo no puedo asumir que usted sabe si no lo ha escrito. Es aplicada, yo sé lo que es aplicada, yo sé lo que es exploratorio, y ahora yo quería que usted refrasee aquí por qué lo es. Argumente, sí, aquí argumente, no lo han hecho. Sí, más bien todos estos hechos que es importante, pero no tanto como esto. Esto es lo que me interesa, que usted entienda por qué es porque alcance. Por fuentes de investigación es por alcance, esto no tiene sentido. Por favor, le invito, no le voy a dar la respuesta, a que vea qué significa fuentes de información, esa categorización que existe en investigación. Le iba a decir, pero ahorita estoy pensando que si ya le doy el pescado no va a ir a pescar. Está muy pobre esta parte. Tenían que haber desarrollado esto, investigado si no estaba en el tema 2. Por unidad de análisis es aplicada, es decir, se desarrolla o se aplica. No, por unidad de análisis es otra categorización, que también le invito a que vea. Esto de aplicada es por la finalidad. La persona que hizo esto realmente hizo un trabajo muy pobre. Si se lo dividieron o se hicieron los 4 o 5 personas,
está muy pobre. ¿Sí? Por el control de las variables, no. Esto tiene que ver con la experimentalidad de algo. Pero otra vez no le voy a decir. Tienen que, si son estudiantes universitarios, irse a investigar, o si no, pues atenerse a las consecuencias de una mala nota. Por el alcance, este estaría bien exploratorio. Ahora, exploratorio es muy bajo nivel para un estudio grande. ¿Ya? Debería por lo menos ser descriptivo, pero bueno, no les voy a... Eso tiene que mejorar y ya no... Aquí han puesto unas fotos de la escuela, seguramente alguno de ustedes trabaja ahí, lo cual está perfecto porque eso les garantiza un acceso cuando volvamos a clases presenciales, o sea, lo está mejor. Bien, veamos lo que es criterios que especifican infraestructura escolar. Planta de agua servidas, cancha de uso múltiple. No leo en detalle, me voy a quedar leyendo después, pero dice bloque está bien. No tengo argumentos, lo que está bien está bien. Entonces, yo quiero que me entiendan que no se lo tome personal. Hay estudiantes que me han escrito diciendo que porque están bajas las notas, pero pues yo soy un profesor muy objetivo en eso. Lo que está bien, reconozco que está bien, ¿no? Criterios de trabajo en equipo entre organismos académicos, ya. Verá lo que le está preguntando. Criterios que evidencian. ¿Qué entiende usted por evidencia? Es decir, como el investigador, ¿no es cierto? Dice aquí, señor, le han muerto, le han asesinado, lo que sea. Aquí están las evidencias, estas son las balas, lo que sea. ¿Sí? Entonces, una evidencia en aprendizaje es algo parecido. Usted tiene que dejar muestras, evidencias, valga la redundancia, de que ahí hubo algo. Lo mismo le dicen, criterios que den muestra del trabajo en equipo entre profesores. En más o menos palabras eso dice eso. Entonces, ¿qué estoy buscando yo en los criterios? Cosas que digan, se colaboran entre profesores, trabajan duro en equipo, hacen reuniones en las cuales se apoyan solidariamente todos. Veamos qué ha puesto usted. Conseguir altos estándares de rendimiento. Pero ¿dónde dice algo que evidencie el equipo? Si usted quiere poner que entre todos se ponen de acuerdo y crean estándares de rendimiento, de acuerdo, pero ¿dónde está entre todos? Mancomunadamente, una cosa así, ¿dónde está? Coordinar y planificar, eso lo puede hacer una persona, ¿sí o no? Ya. Yo soy jefe de área en otra institución de trabajo y esa es mi labor, planificar, coordinar y lo hago solito, a veces, bueno, con la ayuda de una secretaria también, pero eso no evidencia que trabajo en equipo con otros profesores. Promueven trabajos en equipo. ¿Quiénes? Los profesores, los directivos, ahí arriba le ponen académicos, directivos y docentes. La diferencia que hacen entre directivos sería el rector, que a veces también es otro profesor, etc. Actualizar el aprendizaje y acumular conocimientos. ¿Quiénes? Los alumnos. Los alumnos ni siquiera entran en el criterio. Permitir que otros actúen. Pero otros, ¿quiénes son otros? Otros profesores, otros rectores de otras escuelas. Tiene que especificar y poner siempre en amarillo, lo pongo yo para no salirme de esto, porque es como refrasear esto acá abajo. Si dice trabajo en equipo, ya le dije, tiene que decir social, socializan, se llevan bien, o de pronto algún criterio, hacen una reunión cada académica, ¿no? Cada fin de semana, de mes, para analizar el rendimiento académico. Ya, entonces ahí veo que están trabajando en equipo, si no, no. Listo, espero haberos podido ayudar. Traten de mejorar su nota, por favor, en las próximas tareas.